muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues es un placer presentar a Belén López Peiró, que primero la vi, además hablando de su libro por primera vez en Barcelona, como hace un año, y me pareció que el motivo de lo que hablaba y todo el discurso y la explicación y la argumentación que daba a la escritura del libro me pareció sumamente interesante, la verdad. Interesante hasta la víscera, ¿no? O sea, interesante no solo intelectualmente sino emocionalmente, y me pareció que merecía la pena leerse el libro, que todavía no me lo había leído, y cuando lo leí la verdad es que me convenció porque también la destreza de su escritura es de nivel, ¿no? Me pareció que no solo era testimonial, que también era una crónica de su experiencia, pero que además tenía un dominio de la escritura importante, muy importante a nivel literario. Y entonces me puse en contacto con ella y la invité a que estuviese en Gasteiz con nosotros, con mis alumnas, con mis alumnos y tal, y fue este noviembre, y también me gustó mucho y simplemente por ello digo, bueno, pues también lo podemos tener en Lizarra para la primavera, y Esaín, ¿verdad?, con Esperanza y Egakume, pues nos hemos coordinado y hemos cooperado pues para llevar esto adelante y que ella nos pudiese estar con nosotras hoy. Y simplemente deciros que hemos montado este encuentro con Belén, y que luego tendremos en la Errico pues pinchos veganos y cañas, y que además y sobre todo estará Pau con su guitarra pues haciendo un concierto para nosotros, así que espero que tengáis una velada agradable, la verdad. Y entonces, Belén, que me gustaría que nos introdujeses tú misma a tu mundo y a tu escritura, y también, claro, de procedencia argentina, y que nos hablases de ti, y que es hablar también de tu libro, y entonces primero de ti y después qué te llevó y cómo te sirvió escribir el libro. Bueno, hola, buenas tardes. Nada, estoy muy contenta de este espacio íntimo que se armó, porque se disfrutan más las conversaciones, ¿no? Son conversaciones y no monólogos de mi parte. Bueno, sí, nací en Buenos Aires, y mi familia era de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo de 2000 habitantes, muy pequeñito. Entonces en la semana estaba en el pueblo, durante los fines de semana, en la semana iba al colegio en la ciudad, y los fines de semana y las vacaciones volvía al pueblo. Así fue gran parte de mi vida, todavía más de la mitad de mi vida, hasta que después, como con los años, empecé a estudiar periodismo, comunicación, me empecé a acercar cada vez más a la literatura. Y fue ahí, a partir de trabajar en las redacciones de los diarios, que me encargaba de escribir las noticias de sociedad. Un día un editor del diario me pidió que vaya a cubrir un juicio, que era un juicio por cualquier otra cosa. Creo que era algo así como una denuncia a Google por una búsqueda, o sea, era nada que ver. Pero sin embargo, así como me tocó cubrir ese caso y estaba en la audiencia, cuando tocó el intercambio, había entrado una madre que había perdido a su hija en un femicidio. Y me quedé como espiando a ver qué pasaba, y me acuerdo que después me empecé a interesar particularmente por las noticias de violencia sexual, de poder narrarlas, entrevistar, hasta que de alguna manera también me acerqué en ese momento a los libros de no ficción. Los libros de no ficción son libros que trabajan con historias reales, pero que son también novelas. Y me parecía, no podía creer que historias realmente que estaban como que leer un libro y que te atrape podía pasar con historias reales.
Entonces yo dije, wow, esto está muy bien, pero no basta solo con ser periodista para poder escribir estos libros. Eso pensaba yo en ese momento. Entonces fue ahí que empecé a acercarme poco a poco a la literatura. Y fue de alguna manera en ese entrecruzamiento, al empezar a escribir ficción y a empezar a hacer ejercicios cotidianos en el taller de escritura al que asistía, que surgió a partir de una consigna una consigna alrededor de la identidad, que empiece a contar mi historia, que tenía que ver con una historia de abuso sexual en la infancia que sucedía justamente en este pueblo al que yo iba cuando era niña, que era el pueblo donde vivía la familia de mi madre. Y digamos, cuando no tenían dónde dejarme, o como se dice, ¿no?, esto de dejar a tu hija en las mejores manos, para mi madre, digo más mi madre que mi padre porque estaba bastante ausente mi padre, el mejor lugar donde dejar a su hija era con su hermana, ¿no?, que puede ser digamos, algo que se puede pensar. Y bueno, resulta que en la casa de su hermana, mi tío político abusaba sexualmente de mí desde que yo tenía 13 años más o menos hasta los 17. Y fue en ese contexto que en el marco de un taller de escritura que muchos años después empiezo a escribir esta historia. Y entonces dices, a través de un taller de escritura cuando tomas consciencia y lo quieres pasar, escribir, dejar testimonio. ¿Y qué ha supuesto dejar ese testimonio para ti? O sea, primero, ¿cómo lo abordas? Y después, ¿qué ha supuesto? Bueno, no es que en el taller de escritura en Argentina son muy comunes. Hay algo que a mí me transmitieron y que es una de las intenciones que tengo al estar viviendo acá, que es que tiene que ver con abordar la escritura de forma colectiva y no individual. Durante muchos años se pensó que la escritura era un hombre blanco que escribía en un sótano a lo Stephen King y que no dejaba tocar sus manuscritos. Yo tuve por suerte la oportunidad de aprender que la escritura también podía ser algo colectivo, ¿no?, que es un poco también a partir de cómo surgen estos encuentros. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que escribís que escribís de una semana a la otra lo podés leer y compartir con otras personas, y que va a haber críticas y cosas buenas y cosas malas, pero que la idea es poder tener múltiples puntos de vista y opiniones sobre un mismo texto, lo cual enriquece muchísimo la literatura, pero en general para mí la vida, ¿no? Entonces, en el marco de ese taller es que aparece una consigna alrededor de la identidad de las abuelas de Plaza de Mayo, que son las abuelas que se encargaron durante muchos años de reclamar por los desaparecidos por la dictadura en Argentina. Y en ese momento la palabra identidad me convocó muchísimo. Primero porque también yo era más joven y no entendía bien de qué se trataba la identidad, ¿no? Como no entendía bien qué rasgos definían mi identidad. Sin embargo, lo primero que me apareció fue el ser abusada, ¿no?, como un rasgo distintivo y secreto hasta ese momento, porque si bien yo ya había denunciado, el abuso sexual era algo que tenía o debía permanecer puertas adentro de mi casa. Sin embargo, en la escritura fue la que trascendió, ¿no?, no solamente las paredes de mi casa, sino incluso hasta las del taller, porque a partir de esa consigna empecé a escribir y lo llevé al taller sin esperar nada, sino empecé a escribir voces. ¿Qué quiero decir con voces? Empecé a escribir primero en primera persona el último abuso. Después me salió la voz de mi tía, después la de mi tío, después la de mi madre, después la de mi hermano, después la del juez. Entonces empecé a llevar estas voces al taller y notaba que había algo que se había despertado, que no se había despertado con la denuncia, que tenía que ver con
poner, digamos, hacer material algo que hasta ese momento era abstracto, que eran estas voces, porque yo decía, estoy loca, tengo como un coro hablando permanentemente en la cabeza, no sé si les pasa a veces, pero cuando hay algo que te abruma, algo que te traslada, que te traspasa el cuerpo, es como un conjunto de voces que opinan, que discrepan, que se contradicen, que me juzgan, que, no sé, había un montón de voces que no paraban de hablar y a medida que las iba sacando, las iba escribiendo, dejaban un espacio libre, ¿no? Y se volvían algo tangible para mí. No estoy loca, es la voz de mi tía en esta conversación telefónica. ¿Vieron cuando preguntan muchas veces por qué tardamos 10 años en denunciar o por qué el silenciamiento? Yo me di cuenta que eran todas estas voces las que condicionaban, digamos. Entonces, cuando empezaron a aparecer en el taller, esas mismas voces fueron las que de pronto movieron a mis compañeras, y mis compañeras decían, bueno, yo creo que esta voz la escuché en mi familia. Y el texto fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegó a la Feria del Libro de Buenos Aires, que justo está sucediendo ahora porque es en abril y mayo. Y en una lectura yo invité en ese momento a mi mamá y a mi hermano y a mi mejor amiga. Tenía que leer un texto y leí esas voces. Y claro, hasta ese momento era un secreto, era mi secreto, y era un ejercicio puramente personal. Pero una vez que trasladó la puerta de mi casa, que incluso salió del taller y después salió en la Feria del Libro, no hubo vuelta atrás. Y creo que se trató de hacer público algo que hasta ese momento había sido privado, y que realmente dimensioné lo que podía suceder con la palabra y lo que podía suceder o cómo la palabra podía intervenir no solo en mi realidad, sino en la realidad también de quienes me estaban escuchando. Entonces, bueno, ahí hubo un gran movimiento. Bueno, hablas de lo público y lo privado, ¿no? ¿Cómo había sido tu vida y tu realidad en el entorno privado y esa participación en el secreto que tú crees que participaban? Y después, ¿cuál fue la reacción de cuando vuelas ese muro entre lo público y lo privado? ¿Cómo queda también la familia? ¿Qué hacen esas voces? Estallan. O sea, me acuerdo de estar en el escenario y ver la cara de mi mamá como muy impactada porque, claro, fui un año a un taller de escritura y al año siguiente yo estaba leyendo en la Feria del Libro y estaba leyendo ese texto. Y después lo que pasó es que empezaron a emerger más voces, porque es todo cuando es como algo que de pronto empezaba a derribar puertas, ¿no? Entonces, después de la Feria del Libro me llamaron para una radio y yo fui, como medio inconsciente también, porque estaba muy enojada. Fui a la radio y solamente leí los fragmentos del libro. Ese fragmento se viralizó en el pueblo y me empezaron a llegar mensajes hasta incluso de mujeres que también habían sido violentadas por esta persona, y que incluso contactaron, como las voces no paraban de aparecer, como cuando hay algo que hay veces donde la literatura es un despertador, ¿no? No solamente a la hora de escribir, como por ejemplo me pudo haber pasado a mí, sino también a la hora de leer. De pronto las redes sociales no paraban de llegarme mensajes, todavía ni siquiera estaba el libro, entonces me pedían el archivo de Word, las hojas antes de que... Porque también pasaba eso, una vez que tuve el libro final, mi tallerista me ayudó mucho a buscar editoriales y no había editoriales que quisieran publicarme. Yo escribí el libro en 2016 y en ese momento ya había sido el primer Ni Una Menos en Argentina, fue en 2015, pero todavía estaba todo como... Yo misma había dicho, ¿qué tengo que hacer en el Ni Una Menos en la calle? Imagínate, había como disociación, no entender no entender hasta dónde involucrarse.
de qué manera, si era o no transversal a todo. Las editoriales se comportaban un poco de esa manera, ¿no? Decían, bueno, nosotros, la mayoría de las respuestas giró alrededor de no publicamos libros sobre abuso. Y yo dije, bueno, nada, no sabía qué hacer, hasta que de pronto surgió una editorial muy chiquitita que justo tenía publicado un libro de Brigitte Vasallo también, que creo que se llama Porno Burka, pero publicaba más bien libros como con algún tipo de intervención política, se interesaron en publicarlo y finalmente se publicó, y una vez que se publicó era una editorial tan chiquita que repartían los libros en bici, o sea, era como muy pequeñito, entonces no llegaba muchas veces al interior del país, y lo que más pasó desde que se publicó el libro es estos mensajes que aparecen, así como aparecieron del pueblo, de todas partes del país, y después que se publicó afuera también, pero me emocionaban mucho los que tenían que ver con, no sé, me acuerdo una vez que era una nieta que me escribía el nombre de su abuela, que ya tenía 85 y que le escribía a través de su nieta a mí para decirme que gracias al libro había podido hablar con su nieta. Y sentía que no quería, digamos, que a su nieta le pasara lo mismo y que por eso tomó coraje. Y a mí ese tipo de mensajes me conmovían realmente y sentía que digamos, en lo más profundo de mí quise escribir un libro que a mí me hubiese gustado leer cuando no tenía palabras para decir qué me había pasado. ¿Y cómo empezaste a escribir lo que te había pasado? O sea, ¿y cómo...? Fue muy visual. De hecho, es el consejo que les doy a mis alumnas de escritura, que a veces para escribir es como si sacaras una foto, ¿no? Y si la estuvieras viendo, ¿no? Incluso puede ser hasta una escena. Y me acuerdo que yo estaba sentada en el living de mi casa, con esta consigna en la cabeza sobre la identidad, y estaba sentada en el living y veía como allá la puerta de mi habitación, de la habitación de la casa donde vivía con mi madre. Y me acuerdo que fue como si volviera a ver toda la escena, ¿no? Mi tío entrando por la puerta, sacándose la ropa, yo yendo a mi habitación, él viniendo atrás. Fue como volver a ver toda la escena, con la diferencia de, en vez de repetirla otra vez en la cabeza, ponerla en palabras, ¿no? Y esa era la escena que yo más fresca tenía porque era la última, como la que más consciente había sido. Entonces empecé ahí. Pero recuerdo que terminé de narrar esa escena y después no me salió seguir con otro abuso o con otra primera persona. Lo que me salió es reproducir la voz de mi tía en el llamado donde me decía, pero entonces, si te abusó, ¿por qué volvías? ¿Por qué volvías al pueblo? ¿Por qué nos haces esto? Yo digo, ¿esto es posible como reproducir las voces de los otros? Y antes de responder que sí, lo hice. Como empecé a reproducir, digamos, primero a separar, a distinguir qué voz era mía, qué voz era de otra persona, empezar a pensar cómo hablaba cada una de estas personas. Mis primas que vivían en el pueblo no hablaban igual que mis primas que vivían en la ciudad, mi madre no me hablaba igual que mi tía, y así, como empezar a... Creo que la que más me costó de elaborar fue la voz de mi tío, que es el abusador. ¿Por qué? Porque lo que más me salieron las voces como más crueles, y sin embargo yo tenía que entender por qué volvía, por qué no decía nada. Y para entender eso tuve que narrar también las escenas donde él había estado presente, incluso más que mi padre. Entonces es un trabajo no solo literario, ¿no? Es como un trabajo con la propia vida.
pero la palabra, la literatura ayuda como a registrar, a desmenuzar. Entonces, poner como... Muchas veces dicen que en la literatura hay que construir los personajes, incluso aunque sean reales, hay que construirlos. Y cada personaje tiene un pero es un contrapunto, los claros y oscuros. Claro, en una situación así lo que resulta más fácil es mostrar los oscuros, ¿no? Pero sin embargo tenía que mostrar la otra parte. Y lo mismo con los demás personajes. Entonces, me parecía a mí importante como poder complejizar esta situación, poder incluso pensar en la idea de identidad, la identidad como algo que está constituido no solo por voces propias, sino por voces ajenas, en cómo las voces ajenas influyen en la propia historia, en qué hacemos, en qué decimos, cómo es tan difícil a veces diferenciar qué voz no es tuya cuando te dicen tantas cosas cada día. Entonces creo que ese fue el trabajo como al empezar a escribir el libro y materializarlo con estas voces y darme cuenta de que era posible porque ya existía una herramienta que la había aprendido alguna vez, la había leído alguna vez, que era la polifonía como un recurso literario que permite poner muchas voces a dialogar en un mismo libro y bueno, que eso era lo que estaba haciendo sin teorizarlo primero, sino como sintiéndolo. ¿Y la voz de la justicia? Porque esto dices que lo denunciaste, ¿no? Sí, una de las voces del libro, que de hecho tiene hasta una tipografía diferente, es la voz de la justicia, que es al principio no había pensado en poner esa voz, había pensado en que el libro incluso hasta sea una ficción, como para sacármelo un poco de encima. Tal vez me daba mucha vergüenza y mucho miedo cuando se materializó la idea de publicarlo. Hasta que después me llegó una notificación del pueblo, que era donde radicaba la causa judicial, y tuve que ir a buscar el expediente y me acuerdo que no sé, yo creo que en ese momento tenía, no sé, 23 años, 24, y no quería ir con mi madre porque mi madre lloraba más que yo cuando viajábamos al pueblo a buscar el expediente o a hacer trámites, y yo la entendía porque no había o sea, era muy difícil la situación en general. Ya había ido sola y me acuerdo que lo conté en el marco de este taller de escritura y mi tallerista me dijo, bueno, te acompaño. Vamos como si fuéramos de excursión de taller. Entonces nos fuimos de excursión de taller a este lugar, a esta fiscalía, a buscar el expediente. El expediente era muy grande, muy pesado, estaban todas las declaraciones y me resultaba muy difícil leerlo, entonces lo que hice fue llevarlo al taller para leerlo como si fuese literatura, porque los expedientes judiciales son pura narrativa, o sea, son declaraciones, texto, 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 y dije, bueno, vamos a incluirlo como si fuese literatura y lo voy a leer como si fuese literatura a ver si puedo leerlo y salir adelante, ¿no? Entonces, en ese marco de ir leyendo dije, uy, yo esta voz no la escribí, entonces puede ir, va. Porque no tenía forma de escribirla porque eran voces que declaraban incluso hasta en mi contra, ¿no? Entonces se me ocurrió que la voz de la justicia no era una voz que yo pudiera intervenir, sino que era una voz que tenía que estar textual. Básicamente copié y pegué el expediente judicial sacando los nombres y los documentos de identidad. Y también con la intención de que no tengo que ser solo yo la que tenga que enfrentarse a un expediente judicial. Todas y todos alguna vez deberíamos enfrentarnos a un expediente judicial por violencia sexual solo para saber qué viven las personas que sufren violencia. Para que ese despertar no sea solo mío, ¿no? Como hacerlo también colectivo. Y para que también quienes quieran denunciar sepan a lo que se enfrentan, porque creo que mi mayor enojo
Mi enojo venía por muchos lados, pero uno era porque enseguida es bueno denunciar, ¿no? Como de nuevo el peso estaba en mi lado y yo denuncié sin saber, o sea, sin tener información sobre qué quería decir denunciar, ¿no? Con 21 años no lo sabía, o sea, no me imaginé que era un proceso judicial que acaba de terminar en diciembre, después de Vitoria. Entonces, ¿cómo iba a saber que me iba a llevar desde los 20 hasta los 30 años? Que es la parte por ahí más vital en la vida de una persona. Creo que el enojo también tenía que ver con eso, con quién le va a decir a quienes van a denunciar qué es lo que van a vivir, o cómo, o por lo menos que se den una idea, ¿no? De la información como herramienta también como para poder decidir, ¿no? Sí, o sea, enfrentarte a un proceso judicial además tan largo y, como dices, donde todo el peso, todo el cargo en principio está en ti y de ahí tienes que empezar a buscar justicia, ¿no? También el tema, si además te invité y también tu charla me impactó, es que de alguna manera u otra mujeres que hemos sido, también imagino que hombres, hemos sido de una forma u otra abusadas, ¿no? Y entonces ver que alguien lo plantea y lo pone frente al mundo y además lo escribe, entonces es realmente un ejemplo y a seguir y una forma de también colectivizar eso, ¿no? Y ponerlo también en otro registro que sea importante. Y que sea importante y además compartido, y también quitarle toda esta sacralización de tabú de estar dentro, ¿no? Entonces me parece muy poderoso el libro y muy poderosa tu iniciativa, porque precisamente lo cambias de registro, ¿no? Al hacerlo público, al denunciarlo primero y al compartirlo con esta otra forma de justicia después, ¿no? Bueno, ahí me acuerdo que en ese momento, en relación a lo que decías del tabú, a mí me impactaba mucho que cuando, primero, la palabra abuso sexual intrafamiliar o la palabra víctima, yo no las conocía. O sea, fui a la justicia y me dijeron que era víctima y que lo que me había pasado era, o sea, directamente adquirí conceptos y los hice propios porque no conocía otra forma de nombrarme. Y me pasaba que en otros ámbitos, sea de sociales, digamos familiares, cuando yo quería hablar de lo que me había pasado, decían, bueno, eso, o los hechos, o abuso. Y para mí incluso abuso es una palabra carente, o sea, no tiene como, es una palabra judicial. Hay algo que a mí me interesaba mucho, que era tratar de pensar en un lenguaje propio, en un lenguaje que nos nombre, digamos, con palabras que no nos revictimicen, primero que nada, ¿no? O que incluso no minimicen lo que sucede, por ejemplo, con la palabra victimario. Siempre sos víctima de alguien, ¿no? Entonces, había un montón de conceptos y de cuestiones que me generaban muchas dudas, y también esto de no nombrar. Y me acuerdo que cuando escribí el primer texto, me obsesioné con poner cada detalle, con pensar hasta el color que tenía el pijama que tenía puesto, o el boxer de mi tío, o el color de las paredes, o incluso nombrar los genitales, nombrar la sensación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una antropóloga argentina que lo dice muy bien, mucho mejor que yo, se llama Rita Segato. Ella dice que la única forma de desarticular la violencia es nombrando los procedimientos. Si no se nombra, no existe. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué es un abuso, qué es el acoso, qué es la violación, si no sabemos cuáles son los procedimientos? Digamos, ¿cómo se materializa esa violencia? Entonces sentí que en el libro yo tenía que contar, digamos, que desarmar y desandar cada uno de estos conceptos, hacerlos visibles, que si no lo viviste,
o no te tocó, pudieras imaginarte la situación, verlo. Ni siquiera por una cuestión egoísta, sino porque para que si le pasa, o sea, primero para prevenir, ¿no? Porque siempre es como que llegamos después. O sea, hay algo, incluso cuando lo hablé en carreras de abogacía o en género y justicia, siempre se trabaja como en el después o en cómo hacer más llevadero la denuncia penal. Yo a veces me pregunto cómo hacer para prevenir, y yo creo que el libro también va de eso. O sea, en contar con más herramientas para poder mirar con otros ojos la realidad, mirar con ojos que incluyan lo que puede pasar, pero no de una forma negativa, sino con un despertar, ¿no? Digamos, promoviendo temas tabúes no vamos a ningún lado. Entonces, bueno, probemos con esto otro a ver qué pasa, ¿no? ¿Y cómo ha sido la recepción del libro? ¿Hablas de Argentina y en otros países? Bueno, particularmente creo que uno de los lugares que más me marcó fue México. Fui a la Feria del Libro de Guadalajara y hicimos como toda una gira por México. Y la verdad es que en México es un país que tiene una cantidad enorme de femicidios, o sea, hay más de un femicidio por día. Y entonces realmente la gente estaba de verdad muy preocupada, y me toqué con presentaciones o charlas donde ni siquiera venían, o sea, a veces ni siquiera eran en librerías, sino que era más una cuestión social, era como fundamental. Después, bueno, también salió justo ese mismo año El Invencible Verano de Liliana, y hay cada vez más libros que intentan abordar el tema, Fernanda Melchor también, pero realmente es como una cuestión, un tema que convoca y que las y los mantiene en vilo, ¿no? Entonces me tocó mucho en esa gira como madres, padres, hermanas, amigas, muy preocupadas. Desde que estoy acá también creo que es diferente, porque llegó como un poco después. También me pasó en Italia, que siento que hay como... No está la misma urgencia a la hora de abordar el libro. Lo cual no quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, en Italia lo que me decían era que el abuso sexual intrafamiliar era uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque justamente hay una importancia cultural alrededor de la familia y de lo que implica la familia, que era muy difícil de desarmar. Y como era mucho más fácil denunciar alguna agresión, por ejemplo, en la calle, pero la cuestión de lo intrafamiliar todavía no había como espacio para poder empezar a entrar ahí. Yo creo que por lo menos desde que estoy acá, que llegué en octubre, siento que hay espacios de discusión, siento que no es la misma urgencia tal vez de lo que me encontré en Latinoamérica, pero que sin embargo es un tema que está latente. Y que bueno, que interesa. También, ya con esta pregunta termino y lo vemos al club. También como emigrante que eres, el motivo de tu migración parece que también fue ¿no? Según me comentabas. Sí, bueno, claro, había algo. Cuando les contaba esto de la denuncia penal, me encontré con que después de publicar el primer libro, después de publicar este libro en 2018, 4 años después de denunciar, la causa se elevó a juicio oral. ¿Qué significa? Que el fiscal había encontrado como los elementos suficientes para llevarla a juicio. Todo esto sucede ni bien sacó el libro, entonces hubo como bastante revuelo
personal y también un poco social, porque fue demasiada coincidencia que 3 meses después de que saliera el libro se eleve la causa. La causa estaba hace 4 años como bastante detenida. El gran problema que empezó después de ahí es que el acusado, digamos, solicitó que sea juicio por jurado. Juicio por jurado es un procedimiento que por ahí lo conocen de haberlo visto en alguna película, en algún documental, como es el caso de O.J. Simpson, que tiene que ver con la participación pública de la justicia. Quiere decir que hay un jurado que decide, y ese jurado es gente que vive en los lugares donde se cometió el delito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál era el problema? Que este pueblo era de 2.000 personas y que mi tío era comisario no solo de esa zona, sino de toda la provincia de Buenos Aires. Además de tener cargos públicos y demás. O sea, el poder que ejercía era muy fuerte. Por eso también su decisión de hacerlo, de solicitar ese juicio por jurado. Otra vez me topé con que yo no sabía lo que era juicio por jurado. Pensé que era una forma de la justicia en Estados Unidos, pero no, me enteré que estaba en la Constitución argentina y que recién se había empezado a aplicar en 2015 y que entonces no había mucha legislación, estaban probando a ver cómo era. Incluso mi abogada, o sea, juntas dijimos, bueno, vamos a la Asociación de Juicios por Jurado de Argentina, vamos a informarnos. Entonces dije, otra vez me está pasando lo mismo que hace 5 años atrás, que es que voy a ir a un juicio por jurado y yo no sé qué es juicio por jurado, no sé si me conviene o no, no sé cómo tengo que actuar, o sea, porque una cosa es tener un juicio donde del otro lado un juez, o por otro lado está la participación pública, pero ¿qué pasa si esas personas viven en el mismo contexto donde esta persona ejerce su poder, ¿no? Entonces, bueno, después de todo eso, la causa se empezó a dilatar, y pasaron varios años y yo me empecé a preguntar si realmente quería ir a juicio, si era necesario, y que ya no tenía ganas, ¿no? Como de seguir adelante después de haber pasado gran parte de mi vida en una causa judicial que no me permitía moverme, digamos, en periodo judicial me daba tanto miedo que me llamaran de un día para el otro que a veces evitaba irme de vacaciones en esas fechas, o sea, sentía que era yo la que estaba claro, como que tenía restricción incluso de movimiento cuando yo era la que había hecho la denuncia. Entonces me senté con mi abogada hace 2 años y le dije, bueno, me acuerdo que yo la primera vez que mandé un mail para hacer una maestría acá fue en 2017, antes de que se publicara este libro. Y sin embargo, nunca me había animado a hacerlo, a irme, porque me daba mucho miedo no tener que volverme para declarar, que, digamos, seguir como presa de una decisión que había tomado muchos años atrás y que no me permitía seguir adelante con mi vida, ¿no? Entonces en ese momento pregunté cuáles eran los pros y contras y decidí que no iba a dejar que la causa judicial me siga, digamos, determinando los tiempos del resto de mi vida, porque no sabía cuántos años más iba a durar. Y tomé la decisión de pedir un juicio abreviado, arriesgándome a que, porque con el juicio abreviado, digamos, no hay condena efectiva, sino que hay domiciliaria y, bueno, otras cuestiones, pero yo me estaba dando cuenta de que había hecho lo que podía y incluso más, porque ahora estoy acá, pero estuve desde 2018 hasta que me vine dando clases en colegios, charlas en toda Argentina, como yendo a fiscalías, yendo a las universidades, para poder transmitir la importancia de poder sumar esta perspectiva, ¿no?, a las tareas cotidianas. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión de venir a hacer una maestría en octubre y desde octubre que soy migrante en Barcelona.
y es una maestría en creación literaria y a los 4 meses de llegar me pusieron fecha de juicio y yo dije voy a tener que volver, o sea, me estaba pasando lo que pensé que me iba a pasar, efectivamente me pasó al mes de llegar acá, pero me dijeron que por la pandemia y demás cuestiones podía participar desde Barcelona, entonces estuve en el juicio por Zoom en diciembre y el 27 después de Navidad me avisaron que había sido condenado. Y bueno, fue como, en verdad, siento que trabajé tanto y tan duro en los libros que escribí y en estos 10 años que la condena es importante sin dudas, no me da lo mismo pero sí me interesaba que mi historia no dependa otra vez de otra persona, ¿no? Que no sea un juez que diga, sí dice la verdad, no dice la verdad. Entender que la verdad que hay tantos casos que se dan tan mal en la justicia y la justicia sigue siendo tan patriarcal que mi salud mental no podía depender de eso, por eso hice todo el trabajo que hice en la literatura. Fue un alivio sin duda, pero por suerte no estaba todo el peso ahí, digamos. Así que bueno, eso. Sí, es otro tipo de justicia. Sí. La que estableces a partir de la literatura, ¿no? Muy bien, pues abrimos un poco los comentarios si queréis intervenir, preguntar o... En ese tiempo antes de que hicieras ese cursillo que te determinó a iniciar con la tarea literaria y por tanto exponer lo que tú llevabas dentro, ese periodo donde te corroía lo que tú habías vivido, hasta que haya influido en tu evolución personal el hecho de liberarlo, contándolo. ¿Qué ha supuesto a nivel interno, antes y después de haberlo hecho? Entendí que en ese momento era mucha bronca y enojo, ¿no? Como hay gente que va y le pega una cosa o hace boxeo. Yo no había forma pero además era muy cotidiano porque en ese momento todavía vivía con mi mamá y era mucha la angustia que ella tenía, mucha mi angustia. Habíamos perdido, yo no perdí solo a mi tía y a mi tío, perder de alguna manera como cortar relación, sino a toda mi familia. Cuando hablé y decidí, antes de denunciar, intenté hablar con ellos y contar lo que me había pasado, me dijeron que o que no me creían o que sí me creían, pero que no podían hacer nada porque ellos estaban ahí y yo no. Entonces eso significó para mí perder la mitad de mi vida porque yo tenía mi familia y mis amigas en el pueblo. Pero también no solo me dañó a mí, sino también a mi madre, a mi hermano, como fue una cuestión y quedamos como muy solos y cada uno solo también por su cuenta, ¿no? Atravesando su propia situación. Pero yo en ese momento estaba muy enojada y me acuerdo que cuando empecé a escribir estaba muy enojada, pero también estaba muy callada, muy tímida, muy hacia adentro. Iba al taller de escritura. Mi tallerista se llama Gabriela Cabezón Cámara, tiene varios libros también, es muy buena ella, pero además muy lúcida. Me dijo como, yo en ese momento estaba en la universidad y estaba trabajando, y me dijo, fíjate si podés dejar todo lo que estás haciendo y escribir esto. Y yo dije, ¿qué dice? Como, ¿qué me está diciendo? O sea, como, y efectivamente le hice caso, sin pensar en nada más. O sea, no dejé de trabajar porque no podía, pero sí como me di cuenta que había un canal a través del cual yo podía poner todos los pensamientos, todo el enojo, toda la rabia, y era a través de la escritura. Y descubrir ese canal me sirve hasta el día de hoy. O sea, porque entonces de pronto escribía sin pensar, y a veces estaba arriba del colectivo, del tren, o estaba en un café y le pedía al mozo una servilleta para escribir. Como hubo algo
O sea, dicen que la justicia te exige no, te da reparación, ¿no? Si vos denuncias. Para mí la reparación vino a través de la escritura. Y creo que eso que me abrió, o sea, nada de New Age, de decir agradezco lo que vi, porque la verdad que no agradezco haber sido abusada. Lo que sí agradezco es haber descubierto y haberme acompañado de mujeres que me supieran decir, haz esto, a ver si va por ahí. Y fue por ahí. Y a partir de ese momento, como empecé a poder poner palabras un poco a todo eso que estaba pasando y que pasa hasta el día de hoy. Yo que soy una persona muy neurótica y la verdad que la escritura me ayuda a ordenar los pensamientos. Cada uno lo hará a su manera, la mía es por ahí. Entonces sigues creando literatura más allá de esta obra que ha sido realista, puesto que te has basado en tu propia historia. ¿Sigues creando literatura? ¿Sigues escribiendo? Y ya en partes de historias reales o de historias que han ido llegando una vez que has canalizado en tu interior esa posibilidad de abrirte al pensamiento interior para desarrollarlo. Sí, publiqué esta obra y otra más que se llama Donde no hago pie, que es la segunda y que tiene que ver con la narración de todo el proceso judicial, del juicio por jurado, que de alguna manera sirve como, también es literario, pero también sirve como, claro, pero transparenta un proceso muy opaco de la justicia. Después de esto es que decido venir acá a hacer la maestría en escritura y hace 2 años que estoy escribiendo un libro de ficción donde el proceso es inverso. O sea, a mí me interesa mucho la realidad. Eso es así, también por algo tengo una parte de mi formación es periodista. La diferencia en esta última novela es que en lugar de que la realidad sea un punto de partida, yo parto desde la ficción y vuelvo a la ficción. Solamente voy a la realidad a buscar algunas historias. Pero porque son historias y son voces que me interesa utilizar en la ficción para que sean escuchadas. Entonces, medio que trabajo un poco con eso. Sería muy difícil igual hacer ficción y no basarte, hay algo de la imaginación, como yo no podía pasar de todo a nada, estoy como en un intermedio viendo ahí. Yo te quería preguntar por cómo ves, has comentado que cuando empezaste no te querían publicar porque el tema eran los abusos. No sé ahora si crees que el mundo editorial y en general el mundo de los lectores, si ya está más preparado para esas historias y cómo ves si se está dando voz a este tipo de historias ahora más que antes. Bueno, esta editorial que me dijo que no, a los 6 meses de publicar el libro me escribieron para ver si podía pasarme a su editorial y le dije que no, obviamente. Pero ese mismo año publicaron como 3 libros sobre abuso, porque obviamente se dieron cuenta de que había un mercado para eso y le empezaron a estallar. A mí no me importa, o sea, cuantas más historias se cuenten, cuanto más circulen los relatos, lo agradezco. Pero sí es cierto que no lo hacen por caridad, lo hace porque vende. Sí creo que desde ese momento hasta ahora también incluso aparecen más, hay temas que aparecen más en las ficciones, hay cada vez más narradoras, hay temas del presente que nos convoca que antes no eran narrados o de los mundos privados que creo que hay más variedad, o sea, no creo que se deje de hacer ficción para nada. O sea, lo que sí creo es que ahora, bueno, hay un abanico más grande y que podemos encontrar literatura que nos hable directamente, no que le hable a otro público, ¿no? A mí me pasaba que cuando estaba en la escuela me daban libros de Borges y yo digo, Borges no me habla a mí, o sea, no me habla Borges, no lo entiendo, no me habla. Después con los años lo entendí, pero igual no me hablaba a mí. Y yo quería leer también personas que me hablen y que hablen de
de cosas que me interpelaban en el cotidiano, ¿no? Y con cosas que me interpelan en el cotidiano no quiero decir que sea autoficción o literatura del yo. A mí hay ficciones que me interpelan totalmente y que me parecen maravillosas, y creo que son el tipo de ficciones que también me interesan, ¿no? Como son las que convierten, o sea, las ficciones que toman cosas del cotidiano y las estallan como en sus páginas, ¿no? Y eso está buenísimo. Yo sí quería preguntarte acerca de cómo se sostienen las violencias colectivamente, porque es algo que se refleja mucho en tu libro, ¿no? Que de alguna manera a veces también nos centramos demasiado en el perpetrador y no nos fijamos tanto en que está sostenida por toda una trama, sobre todo familiar, que tú estás mostrando, también abriendo esa caja negra. Lo mismo que abre esa caja de cómo procede la justicia, también yo creo que cómo proceden las fidelidades familiares y del pueblo, yo creo que se refleja muy bien. Sí, yo tenía muy en claro que el abuso no tenía dos protagonistas nada más. O sea, para mí el abuso no era víctima-victimario. No sé por qué, tenía esa certeza. O sea, no me sentía abusada solo por mi tío. Yo sentía que había un contexto que hacía posible ese abuso. O sea, que no solamente lo hacía posible, sino que permitía que se perpetuara en el tiempo. Entonces, dije, bueno, claro, yo voy contra la institución justicia, pero también la familia es una institución y muchas veces muy poco transparente también en ese sentido. Entonces, mostrar que la persona que mira a un costado también es partícipe del abuso es fundamental. O incluso yo creo que muchas veces me preguntan como esto de o qué es lo que más dolió o o lo que más costó superar, como todas estas cuestiones, y yo digo que a mí el libro me sirvió para identificar eso. Yo creo que el abuso es grave, sí, gravísimo, pero a mí me resultaba más doloroso ver que no solo sucedía eso, sino que en el medio la inestabilidad de mi madre, la ausencia de mi padre, la vulnerabilidad económica total, cómo en ese momento la pobreza hizo que no hubiera dinero para pagar a alguien que me cuide, por ejemplo. Entonces, por eso confiar en una hermana. Entonces, un montón de cuestiones que también hacían que esas violencias fueran también cotidianas en ese pueblo, en esos veranos que por un lado tenían cosas muy mágicas porque había una pileta, yo tenía mis amigas, pero a la vez violencias del estilo, no sé, como pequeñas, ¿no? Esas que suceden en el cotidiano de las familias y que no podía nombrar, pero que se hicieron cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que el abuso fue una más, ¿no? Eso de disponer del cuerpo de una menor al punto de darle de comer lo que quieras, de que duerme en el piso, en el sillón o en una cama, y entonces, ¿qué más da si también le metes los dedos? Total. Entonces, cuando ya hay una violencia tan fuerte, normalizada, lo demás es como que es parte. Por eso no era tan... Yo sabía que había pasado algo malo, pero para mí era un poco todo, no era muy distinguible. No fueron hechos totalmente divididos, o sea, separados, aislados. Y sin embargo se puede volver la realidad en una familia.
Entonces, poner luz sobre eso, alumbrar esa realidad. Como me acuerdo que mi abuela del pueblo siempre, pero siempre decía como que el peligro estaba en la calle, o mi mamá, por ejemplo, en la ciudad me decía, tomate taxi, no vuelvas en el colectivo porque puede pasar algo en la calle. Y lo más grave estaba pasando adentro de mi casa, adentro de la casa donde me cuidaban los veranos. Entonces, dar cuenta que en los casos de abuso sexual intrafamiliar, el 80% de los casos sucede en manos de madres, padres, hermanos, vecinos, o sea, personas que en general pueden estar al cuidado de... Hay que ver dónde está el peligro de verdad, o sea, porque no es tan así como nos dijeron, ¿no? Sí, toda esa vulnerabilidad, ¿no?, que conlleva un ser indefenso y encima pobre, ¿no? La pobreza. Sí, son dos factores sumos ahí, ¿no? Sí, ¿tenéis algún comentario más? Bueno, yo no quisiera alargar, podría hacerte más preguntas también sobre el cuerpo y qué significa expresar con el cuerpo y cómo era tu cuerpo entonces, y veías que se te lo habían expropiado, te lo habían hurtado, y cómo lo recuperas, y con la literatura o con el hablar lo recuperas, o cómo esto. Y también, antes de que tenemos ahí a la venta el librico, que ahora me pondré a... Pero si nos dices... Sí, bueno, a través de la palabra, como les decía hace un rato, esto de que trabajando en la escritura se trabaja también la vida, hay algo de que también se trabaja el cuerpo. La escritura es súper corporal, es súper física, es súper material. A mí me pasó en lo particular que sentir dominio de la palabra hizo que también empiece a sentir dominio sobre el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que había algo, porque ni siquiera es controlar, es dominio, sentir que por lo menos algo puedo, digamos, maniobrar con esto. Puedo elegir qué palabra va, qué palabra no va, dónde pongo o no signos de puntuación. Y hasta dónde quiero contar. Siento que eso que aprendí a hacer en la escritura, poco a poco aprendo a hacerlo con el cuerpo, pero que no es tarea fácil, ¿no? Es de todos los días, y creo que la literatura es un ida y vuelta permanentemente, como desde la ficción o desde la narración, desde la experiencia, ¿no? Siempre vas y venís, porque no deja de ser material y también emocional como narradora, ¿no? Pues, si queréis decir algo más, pero muchísimas gracias. No, a ustedes.